Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy vamos a centrarnos solo en una cosa antes de hacer el análisis técnico. Es este comentario que se dice aquí sobre el fork BIP 110. Dice que se acerca la fecha límite para el fork BIP 110 de Bitcoin con un apoyo nulo por parte de los mineros. La propuesta BIP 110 establecería un límite al uso de datos arbitrarios en Bitcoin durante un año, pero Saylor, Adam Back y otros afirman que convertir una disputa por spam en una lucha por el consenso podría generar un riesgo mayor que el propio spam en el largo plazo, evidentemente. Ya lo hemos comentado aquí, la caída empezó cuando se propuso esto. Cuando estábamos en 126.000 se propuso este fork, el BIP 110. Y Bitcoin no ha hecho más que comportarse peor que el resto de mercados desde ese momento. Recientemente, cuando se está viendo ya que estamos acercándonos a la fecha límite, que es principio de agosto, y el apoyo es nulo, el mercado está empezando a comportarse mejor. Así que claramente el mercado nos está diciendo algo. En su momento ya comenté yo que el dinero siempre va a estar con la opción más óptima y el equilibrio más óptimo. Y en este caso, pues ya vemos que va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Incluso aunque tuviese algún apoyo, que prácticamente tiene un apoyo nulo, a la larga, cualquier cadena que se salga del equilibrio, cualquier cadena que perjudique la generación de comisiones en la red, está perjudicando a Bitcoin en el largo plazo y por lo tanto la cadena que va a triunfar siempre va a ser la que beneficia a Bitcoin en el largo plazo, la que haga que esa red sea sostenible, porque lo importante de Bitcoin es la red, no es que solo sean 21 millones. Muchas altcoins son solo una cantidad fija de monedas, pero el valor no está en que seas una cantidad fija de monedas exclusivamente. Eso es un requisito necesario, pero no suficiente. Para tener valor necesitas eso, es decir, que sea una cantidad fija de tokens y que no se puedan generar más una red segura y sólida, y en este caso de Proof of Work, que es lo que realmente funciona, ¿no? El Proof of Stake al final da poder a los que tienen los tokens. Aquí no tiene poder Michael Saylor por tener 840.000 bitcoins, ¿vale? Por el Proof of Work, ¿vale? Porque, por el funcionamiento de Bitcoin. Así que bueno, esperemos que esto le dé un pequeño impulso a Bitcoin. Estamos por debajo de esa línea anaranjada, como veis, intentando superarla. Llevamos 3 días tocando esa línea. No he sido capaz de romperla, pero hay que decir que hemos vuelto a tener ataques por parte de Estados Unidos en la zona de Irán. Así que eso frena un poquito el ímpetu de los mercados. Aún así está aguantando bastante bien Bitcoin. Parece que el tema geopolítico no le afecta tanto. Pero ya sabéis que estamos en un nivel muy inferior al resto de activos, entonces también tenemos gran parte de terreno por recuperar y de momento nos está costando avanzar. En cuanto superemos esta línea anaranjada, que podría ser esta semana, porque la semana cierra bien, la semana cierra bastante bien, em, pues podríamos romper esta línea a principio de la semana y atacar la zona de los 66.400, que es clave. Una vez que pasemos esa zona de 66.400, el avance podría ser positivo. Otra de las cosas a destacar de esta semana es que el flujo de ETFs ha sido positivo después de un montón de semanas que ha sido negativo. Ha tenido sus días, ha habido días esta semana que ha habido salidas, pero en global de la semana ha sido positivo y hace muchas semanas que no había un saldo positivo en los ETFs de Bitcoin, o sea que otra cosa también a favor. Los indicadores técnicos están empezando a entrar en zona interesante, no están ya en sobreventa, algunos de ellos están empezando a salir, lo cual indica también cosas positivas. También hemos dicho recientemente que se han roto algunas posiciones cortas, aunque muy pocas, y hay muchas abiertas, con lo cual hay mucho potencial en cuanto empieza a romper resistencias, sobre todo si rompe la zona de 66.400 puede haber una ruptura muy grande de stops de posiciones cortas, así que ojo, que eso nos podría llevar muy rápido hacia la zona de los 70.000. Luego ya ahí, si no tenemos demanda real, o sea, si la demanda solo proviene de ruptura de posiciones cortas, pues le costará mucho más avanzar, pero en principio debería avanzar hasta al menos esa zona, ¿vale?
Dicho esto, vamos con un repaso rápido de cómo están las altcoins y con eso terminamos el vídeo. Es domingo, no hay nada destacado ahora mismo. Yo creo que la semana sí que va a ser destacada, el lunes va a ser importante, pero ahora mismo pues lo que hemos comentado es lo más destacado que podemos decir. AAVE, como veis, ha ido recuperando estos últimos días, aunque hoy esté cayendo. Se ha acercado otra vez a los máximos que tenía. Cardano, sin embargo, es todo lo contrario. Se acerca otra vez a sus mínimos. Llegó hasta la resistencia que dijimos. Espero que alguno aprovechase para salir de ahí. Y después, pues se ha ido para abajo. BGB, mucha volatilidad, como veis ahí. Subida ahora mismo del 1,90%, pero ha llegado a estar cayendo bastante. No sé qué es lo que habrá pasado. No me he enterado de que haya habido ninguna noticia destacada. BNB, en cambio, muy estable, no hay movimientos aquí apenas. Em, Ethereum sube un 0,57%, está empezando a mejorar también el aspecto técnico, está haciendo también una figura posible de hombro, cabeza, hombro, a punto de completar esa figura. En el momento que supere los 0,02830 es la resistencia clave. Eh, Además nos validaría también la ruptura de ese nivel con una subida de Bitcoin seguramente, lo cual pues es como una confirmación de que el mercado puede rebotar, ¿no? Si superamos esos niveles, en general todo recuperará. Solana cayendo 0,17%, parece que ya frena su caída, se apoya en la zona de soporte, que este es justo el nivel de resistencia de Ethereum, es decir, ahora mismo están en el mismo punto. Uno intentando romper y el otro apoyándose en el nivel de resistencia, soporte. Este es el equivalente al 0,02830 de Ethereum. Es verdad que Solana ha subido más en el corto plazo, pero la caída de los últimos días le ha llevado al mismo punto que está Ethereum. Es decir, Ethereum no ha subido tanto, pero sin embargo, en estos últimos días no ha bajado y ha recuperado un poco, con lo cual se vuelven a poner en el mismo punto. Tron avanza segundo día seguido, no parece que termina de caer a apoyarse en la línea de tendencia. XRP 0,41% abajo, pierde soporte a pesar de que el mercado está propicio para rebotar. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, en algún momento se tiene que desmarcar a la baja. Yo no sé si es cuando suba el mercado o cuando baje, que baje más que el resto, pero en algún momento tiene que perder terreno XRP porque está muy sobrevalorado con respecto a todas las demás altcoins interesantes. ¿Vale? ZK subiendo un 2,30%, otro activo que está muy sobrevalorado, pero que de momento aguanta en la zona alta y pinta de que quiere ir hacia los máximos de nuevo. Y nada, dejamos el mercado ahí con Bitcoin en 63.882. Importante el cierre del día de hoy porque, bueno, es el cierre semanal. Vamos a ver si cierra así y no cae, porque es importante que la vela semanal termine en positivo como está ahora mismo. Pero también es importante porque podría atacar esta línea de tendencia bajista. Ya sabemos que el mercado los domingos, cuando se mueve realmente de forma importante, suele ser a partir de las 8 de la tarde y todavía quedan unas cuantas horas para que lleguemos a esa hora. Así que vigilemos hoy porque podríamos estar atacando y rompiendo esa línea bajista y si no es hoy podría ser el lunes. Si entre hoy y el lunes no somos capaces de romper esa línea bajista, volveremos a caer a la línea verde, sí, perdón, a la línea verde, que está en la zona de los 62.000, o sea que mejor sería que rompiésemos hoy o mañana porque si no tendríamos otra vez corrección y volveríamos a tardar en volver a subir. Y si nos pilla que la bolsa no está muy bien, pues no sería un buen movimiento caer ahora mismo hasta la zona de los 62.000. Pero en principio tiene más pinta de romper al alza que de caer a esta zona de soporte que tenemos en niveles inferiores. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.